toda la República Argentina. Volvemos con Noticias Urbanas. 18 grados 6 décimas la temperatura acá en el macrocentro porteño. Bueno, y tenemos en línea al director del Observatorio Sino-Argentino, también es docente especializado sobre China contemporánea en la UCA, y bueno, la verdad que nos pasaríamos media hora presentando al señor Patricio Justo. Un gusto grande tenerte en el programa. ¿Cómo estás, Patricio? Buen día. No, el gusto es mío, Fernando, siempre dialogar con ustedes. Gracias. No, por favor. Bueno, empecé el programa charlando un poquito, particularmente estuve mirando en la madrugada de hoy lo que fue el desfile de la Victoria en la ciudad de Moscú, donde 26 jefes de Estado compartieron con el presidente local el festejo de la victoria ante el nazismo. Bueno, permanentemente a la derecha de Vladimir Putin, desde que llegó, porque tuvieron reuniones bilaterales. La cuestión que Xi Jinping, el presidente chino, tuvo realmente un protagonismo, yo diría, casi central. O sea, después de Putin o a la par de Putin. Lo hicieron casi como para ellos, bueno, sin faltarle respeto al resto de los presidentes, ¿no? No sé si tuviste oportunidad de verlo o ver partes de ello. ¿Qué significa esta presencia de Xi Jinping en este momento tan particular del mundo, ¿no? Ahí en el desfile de la victoria. Bueno, son varias cosas porque hay que ver. Primero, la dimensión histórica de esto, que no es menor, que muchas veces se olvida, que los jóvenes, digamos, en general, no tienen mucha idea de cuál fue la contribución en vidas humanas, de la ex Unión Soviética y China, que fueron los dos países que más civiles y militares perdieron. Aproximadamente unos 35 millones de chinos murieron, básicamente por la invasión japonesa, ¿no? Claro. Y unos 27, entre 27 millones y 30 millones de ciudadanos de las distintas entidades de la Unión Soviética por entonces, por lejos, los países que más contribuyeron. Así que históricamente estos dos países siempre estuvieron hermanados tras la liberación tras la finalización de ese conflicto. Después vinieron momentos muy tensos, lo que se llamó la ruptura sino-soviética, estuvieron al borde de la guerra ya por 1959, bueno, pero digamos, esa continuidad histórica de lo que fue la liberación y la derrota a las potencias del eje mantuvo siempre unidas históricamente a China y a Rusia. Más recientemente, ahora sí vamos a la actualidad, una alianza estratégica que se basa en cooperación energética, en seguridad regional y el factor de los Estados Unidos, sobre todo con una Rusia confrontando abiertamente con los países de la OTAN, por temas que ya sabemos, nos extenderíamos mucho hablando de eso y ya creo que eso es mucho más actual y más conocido, y una China que también está muy alineada con algunos de esos intereses que tienen que ver sobre todo con lo regional. Como vos lo decías, allí tuvo un rol excluyente, fue el mandatario más agasajado, y fíjate este gesto de China. Por primera vez desde 1945, China envió una delegación militar para participar de un desfile en suelo extranjero. Entonces, un gesto de decir, estos que hablaban ¿cómo era? Del Kissinger inverso, ¿no? Perdón, de la estrategia Nixon inverso, que ahora Estados Unidos se va a alinear con Rusia y estos dos países romperían con China. Nada de eso. Creo que quedó claro que acá hay una alianza muy sólida con intereses que se mantienen inalterables. Sí, y además da la impresión cada vez que se juntan tanto en un país o en el otro, si no me equivoco, Xi Jinping ya tiene, no sé si 11 viajes. Bueno, 11 viajes a sí, Rusia en sí, 13 años. en 13 años. Y Putin debe tener una cantidad medianamente similar. Pero cada vez que se juntan, van con todos sus equipos, ¿no? Primero que hay un trabajo permanente de subir, de tratar de subir permanentemente la vara de los acuerdos en las distintas cuestiones, ¿no?
pero son realmente, son monumentales a veces. Primero los números de los negocios comerciales entre ellos, y después esa asociación estratégica, que ya no saben más cómo llamarla, estratégica especial, estratégica, es la más grande. Bueno, ese esquema pareciera que todavía no encontró el techo, ¿no? Y bueno, y eso ante el resto del mundo, como estamos hoy, con el Medio Oriente que tenemos hoy, con India, Pakistán, como lo tenemos hoy, con el tema ucraniano, la OTAN, y después vamos a hablar un poquito del tema aranceles. Pero vamos a quedarnos acá en esta asociación estratégica que pareciera no tener techo, ¿no? No, y justo esta mañana, mirá, justo que me preguntás, estaba repasando la lista de acuerdos que se firmaron, porque muchos dicen, no, esto es todo para Fernalia, para dar una muestra, una foto. Es como decís vos, acá hay un trabajo previo. Cada vez que se decide una visita de ambos jefes de Estado, esto ha sido una constante en las relaciones China-Rusia desde que Putin y Xi son los líderes de estos países, un trabajo previo de varios meses y cada vez que se juntan hay avances significativos. Es impresionante la lista de cosas que se firmaron allá, en términos de comercio, nuevos proyectos. ¿Nos podés adelantar algo? ¿Te recordás algunos? Mirá, ahí se repasaron que hubo que en este momento la relación bilateral está en 245.000 millones de dólares de intercambios. Por supuesto que Rusia depende mucho más de China en ese sentido, pero digamos, ahora este proyecto de Power of Siberia, que es el nuevo gasoducto, ahí finalmente se llegó a un acuerdo para hacerlo, que va a ser el mayor gasoducto de la región, unos 31.000 millones de metros cúbicos de gas por día cuando esté en pleno funcionamiento. Recordemos que ya hay varios gasoductos que conectan estos países. Inversiones que tienen que ver con el sector tecnológico muy importantes también se anunciaron. Muchas fábricas chinas de producción de vehículos eléctricos que ahora se van a van a abrir nuevas fábricas en distintas ciudades de Rusia. Es decir, hay una integración que esto que en los 90 Fernando empezó como una cuestión más bien de seguridad regional, hoy es una alianza económica impresionante en todos los niveles, ¿no? Y, por supuesto, sin olvidar lo militar, que también es un componente. Tony, vos querías hablar un poquito de aranceles, ¿no? Sí, quería preguntarte por el tema de aranceles, ¿cómo estás? Y además, preguntarte cómo juega en esta relación el tema de Trump, ¿no? Que parece ser el tercero en discordia entre los tres grandes, China, Rusia. Es evidente que la relación comercial entre Estados Unidos y China es una guerra, pero la relación con Putin no. Entonces, me gustaría conocer tu visión, que seguramente vos estás informado sobre eso. Mira, un presidente como Trump es obvio que iba a acercar, todo lo contrario que muchos decían, no, como Trump quiere normalizar las relaciones con Rusia, quiere negociar con pragmatismo y no le importa quién es quién. Muchos pensaban esto, pero era obvio que un presidente con este perfil, que tiene a la extorsión económica como una de sus principales herramientas de política exterior, llevada al extremo de lo que fue su primera presidencia, iba a hacer que aún en posiciones países como Rusia y China, y otros también que podríamos incluir, vos nombrabas 26 jefes de Estado, y cuando vos repasás ahí esa lista, no son solo parias, como Maduro, que apareció ahí en la foto un poco desentonando. Digamos, hay líderes muy importantes que participaron. Entonces, hay un acercamiento, hay un rechazo manifiesto. Si vos lees el comunicado sino-ruso de ayer, hay un rechazo muy fuerte, muy enfático a estas prácticas, al unilateralismo y a la extorsión por la vía comercial. Y de alguna forma esto no quita que mañana, este es el otro dato importante, arranca una negociación entre Estados Unidos y China en Suiza, ¿sí? Claro. Con bajas expectativas, yo no esperaría mucho de estas primeras conversaciones, pero así todo, por supuesto que a China le interesa que si se abre la posibilidad de una puerta de negociación, tratar de llegar a un acuerdo razonable en algo que hoy es ridículo. Las tarifas a los niveles que las llevó Trump es una cosa absolutamente ridícula e insostenible. Claro, sí, yo creo que son más que nada provocaciones, ¿no? Bravuconadas. Uno ya va conociendo el estilo del presidente norteamericano, y bueno,
de alguna manera yo creo que la realidad lo va bajando a tierra, tanto en el conflicto de Rusia Comercial. con la OTAN, en el tema del conflicto comercial con China. A ver, hay muchísimas, o me da la impresión a mí, y me gustaría saber tu mirada, hay muchos países de la Unión Europea que realmente les preocupa que escale demasiado el conflicto entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Y porque Europa, si bien tiene muy buena parte de su comercio, sobre todo algunos países, con los Estados Unidos, y aparte son los socios históricos por la OTAN y por tantas otras cosas, también muchos de ellos tienen una relación económica muy importante, una relación comercial muy importante con China, y que China además no ha hecho nada por degradarla. O sea, más bien, si fuera por el régimen de Beijing, eso crecería hasta, como prácticamente hacen en todo el mundo, no se plantean amigos enemigos, se plantean crecimientos prácticamente a nivel global. Pero me interesa el tema Europa, porque incluso han viajado. Viajó Pedro Sánchez, antes ha venido desde Francia. Bueno, hay varios líderes europeos que de alguna manera están preocupados por que la situación con China no se vaya, no se descarrile, ¿no? Mira, otro de los efectos de este Trump 2.0 es la paradoja de que las relaciones entre China y Europa, que venían muy mal, empeorando, sobre todo desde la pandemia en adelante, te diría, Uh-huh. ahora tienen una perspectiva de mejora y se le presenta una oportunidad estratégica a China espectacular. Desde la perspectiva europea, más por necesidad que por convicción. ¿Qué le gustaría a Europa, a la mayor parte de estas naciones de Europa? Que el liderazgo, el principal patrón, sea una potencia occidental, como históricamente ha sido los Estados Unidos del 45 a la fecha. Esto ha cambiado. Hoy Uh-huh. los Estados Unidos se han convertido, esta es la gran novedad geopolítica de los últimos años. Los Estados Unidos, otrora los promotores y creadores de este orden global, se convirtieron en el principal factor de disrupción de ese orden, ¿sí? Uh-huh. Y esto incluye la estabilidad económica global y la globalización económica tal cual la veníamos conociendo en los últimos 60, 70 años. ¿Qué ofrece China? Todo. Inversiones, más comercio, integración de cadenas de valor. Por supuesto que también es un competidor muy fuerte a muchas cosas en las que Europa viene atrasada y ahí están las tensiones, ¿no? Vehículos eléctricos, Alemania ahí es uno de los países más complicados. Pero digo, en líneas generales, cuando ahora empiezan a hacer el balance, países, vos mencionabas Pedro Sánchez, digo, miremos hacia China. Empecemos a mirar más porque nuestra principal sociedad comercial quizás en los próximos años tenga más que ver con China que con el esquema más pro-occidental que teníamos. Y cuidado que ahí entra en crisis la NATO también, ¿no? La Uh-huh. OTAN. Vamos a ver qué pasa con el futuro de la OTAN, que es la otra gran preocupación de Europa. ¿Son bravuconadas nada más, todo esto que viene diciendo Trump, o efectivamente ahora los europeos que ya están en una crisis de estancamiento económico estructural muy grande, ahora también van a tener que hacerse cargo fuerte del gasto en defensa? Así que son muchas cosas que hacen recalcular la mirada estratégica y China aparece ahora como un socio atractivo paradojalmente. Sí, y además, a ver, mientras que vos lo ves a Trump bueno, en su estilo, como decíamos hace un rato, muy provocativo, siempre con posturas muy de máxima, este, tan de máxima que, por ejemplo, con el tema canadiense, nada, alteró un resultado que ya estaba puesto, o sea, hizo perder al que iba a ganar y hizo ganar al que iba a perder, digamos, los canadienses tienen ese sentimiento, digamos, por encima de todas sus diferencias, los francófonos, los ingleses. ¿No? Vos sabés que el tema de la corona británica es un tema central en Canadá, ¿no? Pero bueno, por encima de sus diferencias, los tipos dicen, somos canadienses. Y ganó. ¿Quién se Y hubo opone? efectos en otros países, Fernando, A ¿eh? ver, Es contame. lo que pasó en Singapur. Hubo Ajá, una victoria arrolladora del oficialismo y que tiene que ver con la firmeza en mantener el rumbo en momentos de turbulencia, por lo que implica Trump, no China. claro, ¿Sí? claro. Australia,
Los laboristas también, un gran triunfo oficialista que Sí. hasta hace poco venía en duda. Primera reelección de un primer ministro australiano en 20 años. Generalmente Sí. había un ciclo Una de alternancia, sí. ¿Mm? Sí, no, Entonces, todo eso es Trump. Todo eso es Trump. Es la gente que dice, no, vamos, sigamos con esto, con que nos dé más firmeza, más conducción, nos garantice un rumbo claro porque se vienen tiempos complicados. bueno, Así lo está yendo el mundo, ¿no? ese comunicado que firmaron hace, no recuerdo, pero digamos hace 20 días atrás, Corea del Sur, Japón y China. Claro, otro efecto. Digamos, me pareció algo prácticamente revolucionario en el esquema comercial del mundo, ¿no? Fíjate que es un diálogo que estaba congelado hace 5 años. Este famoso diálogo trilateral que era muy débil, una cosa muy frágil, Japón, China, Corea del Sur, y rápidamente, un mes después de que asume Trump, se convocó una cumbre. Y Japón exhibiendo mucho pragmatismo, sentándose con China, con la preocupación de la cuestión comercial. Así que ese es otro efecto interesante que vos estás destacando. A ver, bajemos un poquito a lo que es nuestros territorios. Muy fuerte el tema del puerto chino en Perú, ¿no? Como, digamos, Sí. bajando a la región latinoamericana. Contame un poquito en qué estado está eso. El nuevo puerto de Chancay es la mayor inversión logística de la historia en la cuenca del Pacífico. Es un puerto que en su primera etapa, 3.500 millones de dólares de inversión. Es un puerto multipropósito con la mejor tecnología, grúas, todo automatizado, inteligencia artificial. Es una joya. Es una cosa impresionante que muchos dicen es un puerto chino. Sí, China es mayoritario, pero Perú puso casi el 40% de eso, ¿sí? Y el concesionario es el Estado peruano. Así que ese es un gran logro diplomático de Perú. Un Perú que no complicó sus relaciones significativamente con Estados Unidos. No podemos decir que empeoraron significativamente, que Perú perdió cosas frente a Estados Unidos por esto, y logró esta inversión que es impresionante, que posiciona a Perú como el principal puerto de aguas profundas del Pacífico. Sí. Es algo impresionante esa inversión. Perdóname, seguramente Perú no solo no perdió nada, creo que ganó y muchísimo. No. Como pero viste que muchas veces se habla, como haces el puerto con los chinos, los estadounidenses te cierran la persiana. Claro. No es así. Miremos Chile, miremos Uruguay, otros países que también. Sí, Chile, bueno, creo que es el primer perjudicado de la realización de este puerto, ¿no? Frente a Perú. Sí, claro. Frente a Perú, claro. Digamos, Chile tenía casi monopolizaba la ruta del Pacífico. Segundo plano. Tal cual. Así que, bueno, ahí tenemos el tema del puerto peruano. Perdón, ¿y la llegada del nuevo Papa, cómo lo ves en este mundo geopolítico, con esta actualidad que bien estás contando, Trump a la ofensiva, la unión de Rusia y China, esta jugada de este nuevo Papa, ¿cómo lo analizas? Es muy interesante. Este nuevo Papa, ya desde el nombre que eligió. Claro, que es el continuador de León el fundador XIII, de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia. Uh-huh. ¿Sí? Después eso tiene una continuidad con muchos papas, entre ellos Juan Pablo II, que a los 100 años de esa Rerum Novarum hace una encíclica justamente siguiendo esa tradición, y Francisco era uno de los continuadores de esto, con muchas reformas muy progresistas, ¿no? Este es un papa quizás un poco más moderado, podemos decir, pero que marca una clara continuidad con Francisco, y podemos decir también otro papa latinoamericano, ¿no? Por su doble nacionalidad, los 20 años español. Hijo de inmigrantes. Si Estados Unidos esperaba algo, digamos, uno dice es un papa estadounidense, pero es el papa menos estadounidense. Claro, que menos representa a la iglesia estadounidense. ¿No? Creo que representa más la iglesia universal, el mundo de la inmigración, el mundo en desarrollo, que la superpotencia económica estadounidense, ¿no? Y es una clara antítesis de Trump. Fíjate que ya aparecieron tweets, yo no estaba al tanto de eso, varios cruces con el vicepresidente Vance. Exacto, con el tema de la migración. Antes de ser papa. O sea, ese es un tema muy importante, es muy importante para Europa también, ¿sí? Esta cuestión. Yo creo que va a ser un papa también a los Francisco, que va a viajar mucho a África, Asia, me lo imagino en Latinoamérica, por supuesto, también.
Recuerden, Francisco dejó un legado, yo escribí un artículo hace poco de eso, el legado asiático de Francisco. Exacto. Francisco siempre decía, el futuro de la iglesia está en Asia, ¿no? Yo creo que eso ya no tiene vuelta atrás y la elección de este papa lo demuestra. Y quizá Pero recuerden que había muchos detractores de Francisco, que Exacto. iba a volver. No, me parece que ya hay un camino marcado y ese es el dato más importante. A ver, interesantísimo lo que venís planteando, Patricio. Yo creo que ese legado asiático, al que hacías referencia, que muchas veces no tuvo la visibilidad, digamos, la frutilla de la torta que hubiera sido la visita de Francisco. Creo que si hay algo pendiente, si hay algo que le quedó pendiente Es a el Francisco, sueño que le quedó pendiente. es que sí, todos quienes bien conocen a Francisco coinciden todos con nosotros que es el sueño pendiente de él. Pero le fue pegando en el palo porque anduvo por la zona Indo-Pacífico. No es que no la tenía calculada, era bueno, a veces llegan y a veces las cosas no llegan. De cualquier manera, le ponemos una fichita a León XIV, porque no dudo de quedó allanado el camino. Claro. Y además una diferencia que asume con 69 años, ¿no? Que da la impresión que va a tener un papado un poco más extenso, da la impresión, obviamente, que el de Francisco. Sí. No pretendo ser conspiranoico, ¿no? Pero ojalá lo puedan dejar tranquilo. El mundo está muy picante. Picante. Sí. Y bueno, fue una de las primeras cosas que lamentablemente, como uno es un estudioso y un conocedor de determinadas cuestiones, bueno, a este papa también, de perseguir en ese camino y con una, como vos decís, ¿no? Capaz que hay 20, 25 años, que es, papado, claro. Es casi el doble de los que tuvo Francisco. Así que bajemos a Argentina, Patricio. China y Argentina hoy, lo que fueron las idas, digamos, gobierno de Milei, gobierno de Xi Jinping. ¿Cómo estamos? Mira, te lo resumo con un hecho que sucedió hace 2 días. Sí. Vino la mayor delegación de empresas chinas desde que Milei es presidente, y te diría, creo que en el gobierno de Alberto Fernández tampoco hubo una delegación tan importante, y tendría que hacer memoria bastante hacia atrás. Una delegación importantísima con empresarios del sector agropecuario, energético, tecnológico. ¿Sabés cuál fue el máximo funcionario que los recibió? Ni idea. No. Una subsecretaria del Ministerio de Economía, una tercera línea desconocida que no tiene ningún poder de influencia, que firmaron un convenio. Después, por supuesto, los recibió la sociedad rural, el presidente de la sociedad rural, los recibieron cámaras empresarias importantes. Desde el punto de vista privado, la verdad que nos portamos bárbaros. Sí. Ahora me preguntas, ¿cómo está la relación? Bueno, esa es la importancia que le sigue asignando el gobierno de Javier Milei a la relación con China. Un gobierno que dice, necesitamos inversiones, que vengan los dólares. Bueno, me frustra mucho porque sabés que sigo estos temas, pero sí, claro. Es un dato de la realidad. A ver, Patricio... y no hay fecha de viaje al presidente. ¿Te acordás que le había prometido el año pasado? Viajo a China. Sí, me parece que bueno, va a ser otra de las cuestiones que va a incumplir. Pinta para eso. Vamos a ver. No tenemos delegación confirmada del Foro CELAC China todavía. Claro. Esto es el 13 y 14 de mayo. Sí. Va el presidente Lula, va Petro, van varios presidentes. Nosotros ni siquiera dijimos quién va todavía. Sí. Así que así estamos. No, y sí, porque además, bueno, eso tiene que ver un poco con lo que fue también el desfile de hoy, ¿no? Ya Lula hace el primer paso, lo hace justamente en Moscú. Hoy, y de ahí se va a Beijing. Y de ahí se va a Beijing, donde coincide con Petro, y creo que por lo menos hay 2 presidentes latinoamericanos más en esa reunión que en este momento no recuerdo. No, pero te quería preguntar, y es la última. China, porque Rusia también tiene la misma, la tiene calibrado de la misma manera. Ya entendió
que la manera de avanzar es con el sector privado y con las provincias y el Estado Nacional no? Mira, es buenísimo tu comentario porque yo creo que sí. Ujú. Porque si vos ves lo que es los intercambios, las delegaciones y los intercambios a nivel provincial, impresionante. Del año pasado y lo que va de este año, yo creo que celebro el pragmatismo de los gobernadores de los distintos signos políticos, porque de hecho sabés que la mayoría son peronistas, hay radicales, hay, Es del bueno, PRO. el Sí. PRO, la ciudad de Buenos Aires, muy bien, Sí, trabajando sí. en distintos planos, viajando, mandando delegaciones a ver el tema tecnológico en China, estoy al tanto de todo eso. Ujú. Ahora, China lo entendió, sabe, asume que hay que tener paciencia y que por ahora la relación va por ese lado y se están adaptando. Y el sector privado argentino, repito, la verdad que muy bien, cada vez que vienen delegaciones chinas hay una enorme predisposición para hacer cooperación, para explorar inversiones, etcétera. Así que es muy probable que de acá lo que quede del gobierno de Milei, la relación vaya más por esos carriles que con cosas de, digamos, que tengan que ver con el gobierno nacional, ¿no? Al máximo nivel. La verdad Eso, que eso no hace que tu relación avance como debiera. no, claro, sí, no suplanta a la otra. No, para nada. Sigue quedando el agujerito. Sobre todo con un país con China donde la relación jefe de Estado con jefe de Estado es esencial. Sí, ¿Sí? sí. Y si Esto de no, la diplomacia de los negocios que dicen los libertarios, eso es toda una pavada, por ahí funcionan con otros países, pero la verdad que con China no funciona de esa sí, forma. y con China, que es la principal potencia comercial del mundo. Así que realmente a revisar algunos papeles. Súper esclarecedor, muy didáctico, como siempre. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Patricio, y bueno, espero que la audiencia lo haya disfrutado igual que nosotros. Te A mando ustedes, un gran gusto como siempre conversar con ustedes. Muchas gracias. un fuerte abrazo. Bueno, Tony, 13